Areafita Recife, tu centro deportivo en Lanzarote, patrocina este espacio. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Lo único que les digo es que hoy no se pierdan el programa, así que quédense una horita más o menos porque son temas muy interesantes. Vamos a hablar primero de la reserva de la biosfera. Lanzarote puede presumir de ser una desde 1993, que estamos ya a punto de cumplir el 30 aniversario. Después vamos a hablar de la ópera en honor a José Saramago, que va a tener lugar este viernes y sábado. Y después vamos a terminar con un instrumento muy curioso, se llama Halpan. Yo no sé mucho de él, yo estoy seguro que muchos de ustedes tampoco, pero vamos a hablar con dos entendidos y sobre todo a escuchar su música. Pero vamos a empezar, como decía antes, con algo que nos incumbe a todos, que es la reserva de la biosfera. Muchos piensan que es un galardón, pero estoy seguro que Quino Migueles nos va a decir que precisamente de galardón creo que no tiene mucho. Quino, gracias por estar con nosotros, Observatorio de la Reserva de la Biosfera. No es un galardón que nos pongamos una chapita, ¿no? En absoluto. Sirve como reconocimiento internacional y eso, por supuesto, atrae turismo y puede enorgullecerse la sociedad de ello. Pero en realidad es un compromiso. Es un compromiso internacional y es un compromiso local. Es un experimento internacional porque hace 50 años se sabía que el modelo de desarrollo chocaría con los límites biosféricos, exactamente lo que está pasando ahora. Y por eso se propuso hacer experimentos locales. ¿Puede una población vivir de acuerdo a la conservación de su entorno natural y mejorar su bienestar? Y eso es lo que ha hecho Lanzarote, o por lo menos lo intenta, pero es verdad que cada vez hay más emisiones de CO2 derivadas también del turismo y eso no puede continuar. Es un compromiso, es decir, aquí a nadie se nos obliga a que seamos reserva de la biosfera, entonces claro, tiene que ser un pacto entre la ciudadanía y los políticos, porque sin uno y sin otro, está claro, o sea, administraciones y ciudadanos, pero los ciudadanos yo creo que tienen el poder, ¿no?, de decidir, queremos ser una reserva de la biosfera y vamos a ir a por todas, ¿no? Efectivamente, de hecho, fíjate que es que yo trabajaba en el Ministerio coordinando las pocas reservas de biosfera que había en España en ese momento cuando se declara esta isla. Yo soy consciente de que cuando llega la documentación de Lanzarote se valora positivamente porque llega desde el Cabildo de Lanzarote. Es el Cabildo el que lo pide de acuerdo con el Gobierno de Canarias. Y eso, el técnico que era yo entonces y que no había pisado Canarias, digo, hombre, bien está que venga del propio territorio y que no lo propongan desde una capital de región o del Estado. Es bueno que sea la propia población la que de algún modo lo ha debatido. Otra cosa es quién lo había pensado en ese momento. Claro, sería poca gente. Bueno, hoy es el Día Mundial, estamos hablando que no solo Lanzarote, en el mundo, ¿cómo funciona una red de biosfera? Bueno, pues precisamente como es un experimento mundial, lo que se trata es que haya conocimientos compartidos y que haya experiencias compartidas. El funcionamiento en red genera una inteligencia colectiva muy valiosa. Se aprende mucho copiando o evitando lo que ha salido mal en otro sitio. Así que el funcionamiento en red es básico en la red. Entonces, la UNESCO simplemente ofreció un marco de reflexión de por qué y cómo había que hacerlo, y de hecho en España en 1995 hubo el segundo Congreso Mundial donde se detalló exactamente qué significa ser reserva de la biosfera. ¿Y qué significa entonces ser reserva de la biosfera? Cortito, porque podríamos estar hablando muchísimo, pero para que la gente así que no... Yo sé que en Lanzarote estamos acostumbrados y sabemos que somos reserva, pero siempre es bueno recordar qué es una reserva de la biosfera. Pues como digo, es un experimento. Debemos intentar no dañar al planeta y conservar nuestro entorno natural. ¿Cómo se hace eso si casi todo lo que comemos y vemos es de fuera y nuestra economía está basada en que vengan muchas personas en avión, que es el sistema de transporte que más emisiones de CO2 representa? Por eso es una reserva muy arriesgada, porque aquí, desde César Manrique, antes y después, mucha gente ha intentado evitar los excesos del desarrollismo turístico. Y ha habido muchos intentos, algunos exitosos y muchas frustraciones colectivas también. Es muy difícil parar esto, claro. Claro, porque mucha gente dirá, sí, yo quiero proteger, pero es que la economía, es que si no tenemos economía, si no vienen los turistas, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a morir de hambre? Bueno, pero fíjate, en 2003 se crea el Gabinete Científico de la Reserva de la Biosfera.
Y hay uno de los pioneros de la economía ecológica en España, José Manuel Naredo Pérez, que sigue siendo miembro del gabinete científico, fue de las primeras veces que dijo que en realidad César Manrique y otras personas, otros movimientos colectivos que yo he ido conociendo en la isla, han entendido que los límites pueden resultar inspiradores. O sea, si lo importante es decir, es que existen límites naturales, pero no los queremos reconocer. Y que para mí eso diferencia la edad adolescente de la edad madura. Claro que hay límites. Por eso a lo mejor no hay que tener demasiadas cosas o demasiados hijos o lo que sea. Se trata de vivir bien y ponerse de acuerdo con tu colectividad de cómo conservar el medio natural, que aquí sí se defiende mucho la isla. Pero defender la isla también significa comer de la isla, todo lo posible. Y para eso tiene que haber más actividad agraria y por lo tanto tendrá que haber apoyo. Y vivimos del paisaje, pero entonces hay que cuidarlo y hay que responsabilizarse de ello. Claro, pero una de las labores precisamente de la Reserva de la Biosfera es lo que tú estás hablando, por concienciar a la gente, ¿no? Sí. De hacerles ver que incluso tirar un plástico o una colilla en la calle es un gesto que beneficia al planeta. Es decir, no estamos hablando de gestos que bueno, da igual tirar algo. Es decir, ustedes insisten siempre en campañas de concienciación, que yo creo que es al final lo único que nos puede ir un poco abriendo las mentes, ¿no? Bueno, de hecho, aquí la sensibilidad sobre el plástico empezó aquí antes que la oleada mundial que ahora vemos. Aquí llegó investigadores del extranjero, vamos, de Francia y de Estados Unidos, y se acercaron a esta isla y nos propusieron debatir cómo conservar el entorno marino. Y después de debatir durante varias visitas de ellos, aquí pensamos que eran los plásticos en el mar lo que sobraba, por supuesto, y lo que está causando muchos daños. Y ahora, 10 años después, hemos comprendido que hay una problemática tremenda con el tema de los plásticos y que, por tanto, deberíamos intentar evitar los plásticos de usar y tirar. Hay que intentar no solo utilizar el contenedor amarillo, sino prescindir de las cosas que están envasadas en plástico, porque, por ejemplo, lo que puedes comer de lo que produce la isla probablemente no está en plástico, o lo puedes comprar sin envasar en plástico, porque es circuito de comercial corto, pero lo que está en plástico puede venir de miles de kilómetros, y entonces no sabes lo que produce la isla, no quieres consumir la isla o prefieres lo que está envasado en plástico, que también es legítimo. La cuestión es cómo cambiamos hábitos para responsabilizarnos más con la sociedad en la que vivimos. Claro, pero nosotros hace 30 años que el Cabildo presentó para hacer reserva de la biosfera. Hemos evolucionado de 30 años, de 1 millón de turistas estamos ya a 3, sí. De 30.000, 40.000 habitantes ya estamos en 150. Claro, ¿cómo podemos, ¿no?, compaginar ser reserva de la biosfera si nos estamos enfrentando a retos que no sé si podemos soportar como sociedad o como medio ambiente o como territorio? Bueno, pero fíjate, yo lo que he aprendido viviendo en la isla, y son 25 años ya, es que esta cultura insular y las culturas insulares en general tienen mejor percepción de los límites y de pertenencia a la naturaleza que en las culturas continentales. Aquí ha habido muchas movilizaciones, muchas defensas, pero es verdad que la corriente consumista que la publicidad impone o seduce, y en todo caso la economía arrastra, ¿vale? Pero por eso insisto, comprometámonos entre nosotros mismos, con nuestras personas, las personas que cultivan, que pescan, los comerciantes, los restaurantes adecuados, mejores unos que otros. Se trata de comprometernos dentro de la sociedad que estamos aquí. Pues claro, hablamos de un mundo global, pero me imagino que habrá que, en el caso de la gente, dirá, no, aunque yo no haga nada, ¿no?, pero a lo mejor de lo local se va hacia lo global, ¿no? Es decir, de los pequeños gestos a que sean pequeños, 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 y al final es un gran gesto, ¿no? Y por eso yo defiendo las culturas insulares, porque hay miles de islas en el planeta. Y en los bordes, en los márgenes de esa civilización, considerando las islas como aisladas, lejanas, digamos, en general, resulta que ahí están llegando los microplásticos y el CO2 se reparte por todo el planeta. Entonces, los plásticos precisamente nos han enseñado que la complejidad que no vemos tiene efectos inesperados y al final el reparto de los problemas es injusto. Por eso es importante que la población asuma su condición. Ser reserva de la biosfera obliga a pensar en cambiar el modelo de desarrollo, porque es el que nos está llevando al abismo. Y esto hay que entenderlo. ¿Supone cambiar muchas cosas? Sí, pero aquí se ha hecho varias veces. Si lo vemos en el paisaje, si lo vemos en los centros turísticos, en la agricultura, ¿cómo no va a ser posible otra vez? Entonces se trata de entender que en los parques nacionales no vive nadie y en las reservas tiene que vivir gente. Luego las personas son protagonistas, pero también la responsabilidad está desigualmente repartida. No es lo mismo ir a comprar la comida todos los días que quien toma las decisiones de cómo se hacen las cosas aquí. Después vamos a hablar de
había comentado de la ópera que se está preparando en Lanzarote sobre Saramago. Ustedes tenían también un libro que editaron en el que Saramago también era protagonista. Es decir, Saramago siempre defendió la naturaleza y parecía que cayó en esta isla, que era justo en donde tenía que caer para vivir. Yo creo que Saramago no podíamos esperar mejor clausura de las segundas jornadas de legalidad territorial y ambiental en marzo del 2009. Por eso he traído este libro, porque en la edición que preparamos quisimos hacer un guiño con Saramago, porque falleció unos cuantos meses después, y le hicimos el guiño de ponerlo aquí, donde Saramago estaba hablando, y eso queda en nuestra memoria, y por eso lo repetimos aquí, haciendo ver que Saramago es un referente para esta isla. De hecho, lo que Saramago dijo en la clausura de estas jornadas, cuya memoria tengo en las manos, fue precisamente que había que pensar en cómo los mejores parches de la selva amazónica son aquellos donde viven las culturas indígenas originarias. Y Saramago aludía a que la defensa de la isla es de lo más propio que puede hacer la idiosincrasia de esta sociedad. Por eso es un referente para nosotros también. Claro, porque me gusta siempre insistir en eso, ¿no? En la gente anónima, ¿no? que está en Lanzarote, la gente que vive y que piensa que estamos metidos en un mundo en que no podemos hacer nada, que estamos arrastrados hacia esa destrucción que parece que viene, destrucción planetaria de los bosques del Amazonas, del hielo de los glaciares, y como que tú no puedes hacer nada. Precisamente la Reserva de la Biosfera insiste en eso, ¿no? De hecho hay un programa de voluntariado también, es decir, que somos protagonistas de nuestro futuro, ¿no? Desde luego de la Reserva lo somos. Pero es que yo también planteo otra cosa. El miércoles de la semana que viene estará aquí Jorge Morales de Labra, un experto en el mercado eléctrico y en renovables. Nos ofreció la posibilidad, le pedimos y nos ofreció, porque ya viene para otra cosa dedicada al profesorado. Va a dar una charla en el Archivo Municipal a las 7 de la tarde el miércoles de la semana que viene. Jorge es una persona generosa que tiene muchísimo conocimiento, y lo que viene a decir básicamente es que quien tenga un techo o tejado disponible en esta isla tiene un potencial fotovoltaico que genera ahorros y rentabilidad. Es muy importante que todo el mundo entienda que la guerra de Ucrania está poniendo sobre la mesa un problemón energético, una crisis energética mundial. La está adelantando porque ya venía, pero aquí tenemos enormes recursos desaprovechados y puede haber enorme reparto de rentabilidad y de ahorros porque mucha gente tiene techos y tejados disponibles, no siempre están disponibles. Entonces, claro que queremos que la gente reaccione, si es que le interesa a las propias personas. Ahora, si hacemos autoconsumo compartido, estaremos compartiendo el techo, un techo grande que a lo mejor no es nuestro, pero puede ser parte de las inversiones o del beneficio para, si hubiera en la isla pobreza energética, que seguro que la hay. Bueno, y me imagino que estás metido todo el día con el tema del medio ambiente, y también tiene que ser frustrante muchas veces ver lo que pasa por ejemplo en Arrecife, ¿no? El tema de basura, el tema de cosas que yo no sé si tú ves capacidad de cambiar, de que seamos conscientes de que no podemos ir por ese camino. Yo creo que hay una dicotomía cultural muy, muy importante, y se nos ofrece muchas veces una libertad que no es tal. Estamos condicionadísimos por la publicidad. Yo, que vi morir a mi padre hace más de 30 años porque fumaba tabaco y tenía cáncer de pulmón, yo cuanto más vivo, más increíble me parece que la gente crea que es absolutamente normal meterse humo en los pulmones, que en una choza hace 100 años se consideraba insalubre. Si había humo porque se cocinaba sin chimenea en una choza, se consideraba vida insalubre. Y ahora estamos metiendo... Entonces, hay que entender eso. Es publicidad. Hace más de un siglo que hay publicidad sumamente sibilina para convencernos de que creemos ser libres cuando cogemos, por ejemplo, un cigarro. Bueno, está claro que tenemos que, sobre todo, la inteligencia es estar preparado para afrontar los nuevos retos, y yo creo que hoy día es muy importante saber leer y estar involucrado en toda la sociedad y no tragarte lo que dices tú, ¿no? Las redes sociales, todos los bulos, todo tipo de publicidad, porque al fin y al cabo, bueno, en fin, vivimos en este mundo tan complicado. Quino, gracias. Estaríamos hablando muchísimo del tema de la Reserva de la Biosfera, pero yo estoy seguro que cada cierto tiempo
podemos venir, a lo mejor por aquí, bien, un huequito, decir, vamos a hablar de este tema determinado, para centrarnos. Y yo creo que quizás también, aprovechando que tenemos el 30 aniversario dentro de nada, venir de forma periódica, Pues yo creo que puede estaría ser una bien. buena iniciativa. No solamente la gente de la oficina, que estamos en la oficina, como puedes pensar que otros miembros del Consejo de la Reserva Biosfera que vivan en la isla o que vengan de vez en cuando, también podría ser bueno que hablasen. Pues muy bien, pues nos comprometemos a eso, ¿vale? Muchas gracias, Niño. Bueno, y nosotros vamos a irnos, bueno, sabemos que en Lanzarote, bueno, y en Canarias tenemos los finados y nos ha venido el Halloween. Bueno, en el Ayuntamiento de Tía han hecho una mezcla, hicieron una mezcla entre cultura, tradiciones y modernidad. Vamos a ver lo que se celebró durante este pasado fin de semana en el municipio de Tía. Me hacen caso. Ay, no, Bueno, antes hablábamos así de refilón de José Saramago, de nuestro Premio Nobel de Literatura, y ahora vamos a entrar más de lleno porque este viernes y sábado se va a estrenar en Lanzarote una ópera, ahora nos lo van a explicar en qué consiste esa ópera, que es Surcos calcinados en honor al centenario de José Saramago, que cumpliría 100 años. Gracias por estar con nosotros, Samuel, Beni y Pancho, cada uno de una parte de esta ópera, pero no sé si empezar por Pancho, como tú hablamos de ópera, ¿sabes más? ¿Yo? No sé por qué. Vamos a ver una ópera, pero es una ópera diferente, ¿no? A lo mejor a las que estamos viendo estas representaciones. Bueno, explícanos, ¿en qué consiste esta ópera? Bueno, siempre la nueva creación es importantísima que se valore, que se apoye y que se pueda realizar, que al final creo que es lo más importante. Y bueno, está claro que vamos a ver una obra diferente, nueva, con la música de Samuel, de Samuel Aguilar, perdón, que no sé si dije el apellido, que es una música muy particular, pero que creo que encaja muy bien con lo que se quiere contar y con el personaje también de Saramago, por su manera y sus ideas a la hora de llevarlas a cabo en sus novelas, ¿no? En su literatura, que siempre yo digo que partía de premisas imposibles, pero ¿por qué no, no?
O sea, premisas imposibles, pero que al final tenían un mensaje y una metáfora. Pero real. por lo que yo he leído, porque hasta ahora solo lo he leído, no lo he podido ver, poema dramático en 10 cuadros. Una ópera, no sé qué diferencia hay de una ópera tradicional a esta. ¿Ponen 10 cuadros? Pues no demasiada. O sea, las óperas están diferenciadas, a veces en actos, a veces en cuadros, y ahora acabo de hacer, justo antes de venir, estaba haciendo una ópera que está dividida en 3 actos y 6 cuadros. Entonces no tiene demasiada diferencia entre una ópera como todo el mundo la entiende tradicional. Están los personajes cantando, o sea, la gente lo que va a ver es lo que no le tengan miedo, que siempre digo que hay que quitar esas barreras invisibles, que seguramente los propios intérpretes hemos sido también culpables de esa creación, y que vengan a verla, que vengan al teatro el viernes y el sábado, y que después ellos expliquen lo que es a los demás, ¿no? No necesitamos nosotros tanto defender un género que existe desde hace tantos años. Bueno, una de las novedades de esta ópera es que, no sé si es 100% conejera, pero casi, ¿no? Samuel Aguilar, tú has hecho la música, yo no sé si tú has estado metido siempre en música, pero no sé si este proyecto ha sido, me imagino que diferente a todo el resto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Primero porque es mi primera ópera, entonces claro, siempre va a haber cosas nuevas. Yo he hecho muchísima música para danza contemporánea, sobre todo, más de 40 espectáculos, cine, teatro, de todo, pero ópera no había hecho nunca. Y es verdad que la ópera tiene algunas complejidades que no me había encontrado en otras formas de expresión musical. Entonces sí que hay alguna cosa nueva, pero no deja de ser música para escena, que es un poco casi a lo que más me dedico. Entonces, bueno, creo que, y también como público y como espectador he sido consumidor de ópera, pues, de mucha, ¿no? No soy ningún experto, pero sí que conozco bastante ópera y estudiamos mucha ópera en la carrera de composición. Entonces, bueno, un género que creo que conozco. Además, por suerte, tengo muchos amigos cantantes y muchos de ellos específicamente cantantes de ópera. Entonces, siempre, bueno, pues te vas enterando de pequeños entresijos de cómo funciona todo eso por dentro. O sea que, bueno, no había hecho ninguna, pero no es una cosa totalmente nueva. Bueno, un nuevo reto, eso sí. Un nuevo reto. Y yo creo sí. que es un reto cuando se habla de algo que hemos conocido como Saramago, que por lo que es Lanzarote, su vinculación, yo creo que también tiene que ser pues un gusto hacerla, ¿no? Totalmente, totalmente. Ser de aquí, con un trabajo que es absolutamente todo original, incluido el libreto, que el libreto es de un escritor de Tenerife, Rafael José Díaz, un muy buen escritor, sobre todo, y ahí también a lo mejor parte de la explicación a la pregunta anterior, sobre todo él es escritor, pero especialmente poeta. Entonces, por eso lo de poema dramático en 10 cuadros. En la ópera actual, especialmente, o en los últimos años, hay una tendencia más a pequeñas escenas, a muchas pequeñas escenas, que a 3 o 4 grandes actos, ¿no? Entonces, por eso esta es así. Son escenas, pero son todas de corrido. La ópera va a durar 70 minutos y es todo un continuo, no tiene descanso. Y yo insisto en lo que decía Pancho también. Invito a la gente de verdad a que venga. El Cabildo ha hecho un esfuerzo muy importante poniendo entradas a un precio absolutamente popular y no se encuentra muchos sitios en el mundo donde se pueda asistir a una ópera a ese precio. Y estoy seguro de que los temas que trata esta ópera, que son muchos de los temas fundamentales en la obra de Saramago, van a tocar al público muy de cerca. Hay momentos realmente emotivos. Tenemos a Beni aquí y ahora te doy la palabra para que le preguntes algo. Hay momentos de Beni y de todos los cantantes, un elenco exclusivamente conejero, eso sí es verdad, todos los cantantes son de Lanzarote, que estoy seguro de que van a ser realmente emocionantes. Hay momentos, creo que muy, muy bonitos y que nos llegan muy adentro, con cosas que nos van a transmitir muchas emociones. Bueno, Beni, te toca. Soprano. Bueno, Pancho, tú eres el tenor, uno de los tenores de la obra. Claro, enfrentarte tú también a una ópera, también has tenido toda tu vida también en los escenarios cantando. No sé qué significa para ti o qué has tenido cuando te llamaron para este proyecto. ¿Cuál fue tu primera impresión? La primera impresión fue de asustarme, ¿no? pero bien, luego hablando con Samuel,
él, digamos que escribió la ópera para cada voz, ¿no? Nos conoció y bien, me siento muy cómoda, ¿no? Ajá. Pero ¿qué es lo más que, es decir, estaba hablando de la emoción, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más que te llama cuando empiezas a cantar? Porque claro, ustedes solo tienen que saber de memoria, ¿no? Cuando se la saben, ¿no? Pero, Deberíamos. claro, pero digo, ya me la sé tantas veces de memoria, ¿cómo te puedes no decir, pues me voy a emocionar, ¿no? Aunque la cante 10, 15 veces, Sí, ¿no? sí. Pero es que inevitablemente emociona. Y me emociona a mí, pero también emociona a los demás, porque es la combinación de una letra tan dura y con la cual nos identificamos tanto los lanzaroteños también en momentos, ¿no?, de la obra, con la música, con ese sonido del Lanzarote profundo que ha creado Samuel. Mira, te hablo y se me ponen los pelos de punta, pero es que es algo que llega, y aunque no quieras, ¿no? De hecho, alguna persona que ha escuchado parte de los ensayos que no le gusta la ópera se ha emocionado y dice, esta ópera sí que no me la pierdo, ¿no? Porque va a gustar a cualquier persona que vaya y la escuche y vea la puesta en escena, los sonidos, la música, les gusta, les va a gustar muchísimo. Claro, porque emociona, es un viaje, sobre todo eso, es un viaje, yo lo veo como un sueño, ¿no? Porque además Pues a esa persona sí le gusta la ópera, entonces. Es que yo estoy un poco cuando nos hacemos trampas al solitario y es, no, a mí no me gusta la ópera, pero realmente no has ido nunca. Claro. Porque es lo que pasa con la mayoría de la gente. Pues tienen una oportunidad genial para ver si es verdad ese cliché que tienen, que llevan en la mochila, que normalmente es como digo, es una trampa que nos ponemos nosotros mismos. Y después está la mezzosoprano Belén Elvira, que también es de Lanzarote, pero que también está por todos los escenarios. Es decir, que la verdad que si nos ponemos a pensar, es que no tenemos que traer a nadie de fuera, ¿no? Tenemos aquí quien nos hace la música, bueno, solo falta la letra, ¿no? Pero bueno, lo tenemos al lado, que es chicharrero, ¿no? Sí, no, pero bueno, a ver, ese tema, esto es una producción del Cabildo de Lanzarote y no fue una imposición, más bien una sugerencia de que intentara formar un equipo de Lanzarote. Eso que a lo mejor al principio para una ópera, algo que aquí, desde aquí, no se ha hecho nunca, con una ópera original de aquí, que puede parecer a lo mejor un problema, resulta que cuando empecé a pensar en a quién llamar y en qué equipo formar, pues vi que te salían realmente solos, ¿no? Que te salían solos, ¿no? Tenemos talento de sobra para montar un montaje como el que se va a ver el viernes y el sábado, ¿no? Entonces, es verdad que hay algunos elementos que son de fuera, como el libretista, no porque aquí no haya nadie bueno, pensé en muy buenos escritores de aquí, en Carlos Battaglini, hay varios escritores que podrían perfectamente haberlo hecho. Pero este realmente es más por afinidad a nivel conceptual y porque lo conozco desde hace mucho tiempo y porque vive en Tenerife, igual que yo, podíamos trabajar juntos algunas cosas. Fue más por una cuestión casi más Sí, que también logística. a veces eso es fundamental a la hora de hacer algo, tener esa unión, ¿no?, entre el que escribe, el que hace la música, que te avanza muchísimo. Claro, es que es de donde se va a construir todo, entonces eso es fundamental. Pero igual que, pues mira, los 4 cantantes que tenemos en esta ópera son los 4 Lanzarote y podrían haber sido otros, podría haber estado Orlando Onís, hay mucha más gente, o sea que realmente Arantxa Moscoso, yo qué sé, hay muchos. Si me pongo a nombrar y empiezas de verdad a buscar, en Lanzarote tenemos... El consejero de Cultura nos habló, Alberto, que es una producción de Lanzarote, pero que era una pena que solo se quedara para 2 días en Lanzarote y que había sí la posibilidad de intentar llevarla por las islas aprovechando el centenario. No sé si ya hay algo cerrado o es algo que desde luego se está barajando ya. Hombre, se está barajando, repito, el Cabildo ha hecho un esfuerzo importante y esa es la intención. Los poquitos que han visto algún momento de un ensayo de gente externa a la ópera, un grandísimo pianista que nos vio el ensayo ayer, lo primero que me dijo, aparte de felicitarnos y de que le parece estupenda, dice, pero esto obligatoriamente tiene que salir fuera, y fuera no es a Canarias. Él estaba como, esto tiene un nivel internacional de máximo nivel. O sea que realmente, por eso estamos tan convencidos y queremos que la gente venga y lo vea y diga, pues es verdad, pues no me gusta la ópera.
Sí, de verdad hay gente así. Porque es verdad que tenemos ese cliché y, claro, suena a ópera. Y la gente, el problema es que la gente piensa que estas cosas de cultura, de ópera, de ir a una exposición, como que no son para ellos. Y al revés, esta especialmente creo que sí que es muy cercana a cualquiera que conozca algo de Lanzarote. Y volvemos a las etiquetas, porque es mucho más fácil cuando pones musical o musical, si queremos ponernos estupendos, a cuando pones una ópera, ¿no? Es un riesgo añadido, ¿no? Y bueno, también quería comentar, que por si se nos pasa, hablar de Borja Molina, que no se ha nombrado, que es un tenor de aquí de Tinajo, y que también participa, Raquel Melián, que es la diseñadora de vestuario, que es una chica que está haciendo cosas muy interesantes con una marca y una estética muy particular, y que creo que aquí está reflejado toda esa estética que ella lleva a la moda convencional, entre comillas, llevarla a una ópera de este estilo. Me parece muy interesante el diseño y las ideas que tiene. Y Siscu, que es el director, que no recuerdo la pronunciación. Siscu Rus, que es nuestro director de escena, que también estamos todos, Selma, de producción ficticia. Sí, porque estamos hablando de una ópera que es mucha gente la que está detrás. Claro, es decir, claro. la ópera lo que tiene es todo lo que lleva, ¿no? El escenario, la música, porque todo es en directo, ¿no? Claro, absolutamente, claro. Es que esa es la historia. Sí, es verdad que todo el discurso estaba centrándose en los cantantes, que es un poco lo primero que la gente ve o con lo que más se queda, pero ahí detrás siempre hay un equipo enorme vamos, empiezas a contar, esos son los cabezas de cada... ¿Cuánto tiempo lleva, Beni? ¿Cuánto llevas tú ya metido dentro del proyecto este? ¿O todos ustedes? Recuerdo unos meses desde que él me llamó y me envió rápido las partituras, un tiempito, pero claro, yo me aprendo lo mío, pero claro, es un trabajo de equipo, que llevará muchísimo tiempo, ¿no? Tú desde que empezaste a componer... Claro, sí, la primera semilla de esta ópera surgió me llamaron desde Cultura del Cabildo, Pepe Betancor me llamó, por una canción con un texto que yo tengo con letra de Saramago, y no sé cómo, en esa conversación se encendió la chispa de que esa canción no, que una ópera entera. Entonces, y eso fue en mayo del año pasado. O sea, llevamos un año y medio trabajando en esta ópera. No, te hablaba de Pepe Betancor, que digo que a veces los departamentos de cultura también funcionan por la gente que está detrás, ¿no? Y Pepe, claro, la verdad que... A veces, ¿no? Siempre. Bueno, siempre, claro. Sí, pero me acordaba de Pepe, que la verdad que la cabeza que tiene, que la cabeza siempre está pensando, yo para quedar con él le digo, mira, ahora tiene un libro que lo va a presentar, no, es que estoy montando una exposición, termino a las 9 de la noche, después me voy a las 9:30, que a veces la gente piensa que en cultura no hacen nada, ¿no? En muchos lugares, pero hay gente que trabaja y por eso nacen a veces los proyectos. Claro, es fundamental que haya alguien que diga, bueno, y después meterse y arriesgarse, porque claro, también cuando te lo contó me imagino, oye, pero ¿no? Te quedas un poquito como diciendo... No, es que realmente fue eso, él me llamó para preguntarme por esa canción, una cancioncita de 3 minutos. Y hablando, no sé cómo salió, pues, ¿y por qué no? Y una ópera y tal, y se quedó como, en 2 días te llamo y te digo algo. Y fue que sí, que venga. Entonces, claro, una cosa realmente un salto de gigante. Pero eso, llevamos un año y medio de trabajo en esto, ya más intenso, y yo les envié a ellos la partitura terminada en junio. Y estos últimos 5 meses ha sido ya el trabajo más intenso. Bueno, este viernes en el Salinero, ¿a qué hora? A las 8. A las 8 y el sábado a las 8 también. Sí, 2 veces. Yo creo que es un espectáculo que no hay que perderse. Está claro que en Lanzarote afortunadamente cada vez hay más cosas que ver, muchas ferias, mucha música de todo tipo, pero cuando hay algo original, yo siempre digo que están bien las versiones, que está todo ese tipo, pero la música original y los proyectos originales, eso sobre todo hay que apoyarlos y ir a verlos, porque estamos acostumbrados a veces mucho a las copias, ¿no? En esta cultura de TikTok y de todo esto, ¿no? Y que se apoye la cultura que está entre comillas en los márgenes o en otro tipo de o en otro perfil de la música industrial, ¿no? Que siempre, sobre todo, digamos que es lo más fácil de vender, pero que esto también tiene que tener su apoyo y también tiene que tener su gente que lo valore, y además yo creo que Lanzarote y el público tienen la iniciativa de hacerlo, se tienen que enterar, que a veces es complicado y a veces
hay que darles las facilidades, como en este caso el Cabildo, que ha dado todas las facilidades, pero yo creo que sí. Yo siempre, y ya lo hemos hablado otras veces, siempre he creído y creo en el público de esta isla. Bueno, pues gracias, mucha suerte para este estreno a nivel mundial. Oye, que nunca se, por lo menos en mi caso, pocas veces lo digo, ¿eh? Así que hay un estreno a nivel mundial de esa ópera en honor al centenario del nacimiento de nuestro premio Nobel de Literatura, que hay gente que no, pero a mí me gusta decirlo, que tener un premio Nobel, oye, eso tampoco lo tiene cualquier isla, ¿no? Así que gracias, y nosotros ahora vamos a continuar, vamos a poner un poco el tiempo, vamos a relajarnos. Les voy a decir que prácticamente no ha cambiado nada, que vamos a tener sol, alguna que otra nube, pero bueno, siempre es bueno recordar a ver cómo está el tiempo, y si se quieren viajar, incluso le damos el tiempo de la península. Bueno, estamos escuchando un hatpan, y de este instrumento vamos a hablar ahora con dos de las personas que en Lanzarote conocen muy bien en qué consiste. Tenemos a Vittorio y a Daniele. Daniele se dedica más a la construcción, ¿no? Sí. Artesano de este instrumento, y tú, Vittorio, pues evidentemente, como te hemos escuchado ahora un poquito, eres el músico, aunque también creo que también participas un poco en la construcción de los mismos. Para empezar, yo creo que la gente lo está viendo, muchos lo hemos visto, pero ¿qué es un hatpan? Lo mejor que lo puede explicar es el constructor. El constructor. ¿Qué es un hatpan? El hatpan es un instrumento bastante nuevo porque el nacimiento ha sido en el 1999. Es un instrumento hecho de acero y el sonido sale por vibración de una membrana de metal, de acero en este caso. Esto que hemos llevado hoy es un instrumento hecho de hierro, que lleva un tratamiento térmico que se llama nitruración, y hay ahora otro acero que estamos trabajando que es stainless steel y tiene un sonido un poco más agudo. Y lo bueno que me gusta contar la historia de este instrumento es que la historia de la música y de los instrumentos es un bebé.
Es nacido, tiene 20 años y tenemos que escribir toda la historia de la música que se hace con ese instrumento. Pero quizás creo que también un poco su idea original era de los tambores, los bidones, ¿no? de metal que la gente tocaba, ¿no? Exacto, exacto. Esto es el primero, el abuelo de este instrumento es el steel drum, que se hacía en Caribe y se hacía con bidón de aceite. Y se tocaba al revés, se tocaba por dentro con baqueta de metal, de madera, y el dueño que lo inventó, el hombre que lo inventó simplemente era un afinador de steel drum, que un día le salió la idea de ponerlo al revés y ponerle una concha abajo. Y salió ese instrumento que es una maravilla. Y hoy, al principio era un solo artesano que lo hacía en todo el mundo, estaba difícil conseguirlo. Hoy, por suerte, tenemos muchos artesanos y está evolucionando cada día en forma súper rápida y está saliendo una calidad de instrumento y de idea de música que se puede hacer con instrumentos que son brutal. Y Vittorio, ¿cómo llegaste tú entonces al Hatband? Yo lo conocí hace casi 10 años por un amigo que lo vi tocar por primera vez, y desde la primera vez que lo oí dije, yo ese instrumento lo quiero tocar, quiero aprender, quiero uno. Y ahí sí empezó. Después de un mes cogí el avión y me fui a Berlín a coger el primero. Es decir, que fue un amor a primera vista, entonces. Totalmente. Y hasta llegas a estar, empiezas a ser friki porque te enamora, quiere otra escala, porque cada instrumento es una escala diferente y quiere otro sonido, quiere otras notas. Y ahí empieza tu recorrido que nunca va a terminar, porque siempre está en búsqueda de algo diferente y sobre todo que te guste y que te anima a tocar cada día más. Porque, claro, estás hablando que es un instrumento reciente, entonces, claro, nosotros hablamos de guitarras, de violines, de pianos de cientos de años. Claro, esto evoluciona, ¿no? Porque evoluciona rápido, el que nosotros estamos hoy escuchando ahora, ¿se supone que todos son diferentes, el sonido? Es decir, o hay una tónica general de ese sonido y a partir de ahí van saliendo otros, o cada instrumento tiene su propia vida, por decirlo de Tú alguna imaginas que ya que los instrumentos se pueden hacer solo de manera artesanal, entonces cada instrumento lleva su alma y su sonido. Luego, hablando de técnica, cada instrumento, como ya estaba contando Vittorio, tiene una escala distinta. Entonces, cada instrumento lleva su sentimiento que te transmite también. Por ejemplo, lo que llevó hoy Vittorio es un instrumento hecho en re menor. Es una escala un poco más triste. Hay escala mayor, hay escala árabe. Entonces, como lo comentaba, una vez que te enamora, empieza la búsqueda. Y entonces, es un buen viaje que nunca termina. Claro, y sobre todo la música, yo creo que para una isla como Lanzarote, no sé, da la sensación, ¿no?, que te vas a una playa, ¿no?, que te vas a la Jeria, a cualquier atardecer, y parece que esa música ya es la que te va, ¿no?, como relajando, ¿no? Exactamente. Hicimos también algún concierto en la Jeria, exactamente en la bodega de la Jeria, en el atardecer, y la verdad que un buen vinito, como lo hacemos en Lanzarote, un buen atardecer y una buena música chill out, tranquila, es para todo el mundo. Y además hablabas tú de re, es decir, está claro que este instrumento tienes que saber de música, ¿no? Porque no, es decir, a veces puede dar la sensación de que toco y ya está, no, es decir, que tiene sus propias partituras, todo, ¿no? Está distinta estas cosas. Lo llaman el antiviolino. ¿Por qué? Porque el violino hay que estudiar un montón. Ese instrumento es muy intuitivo, por eso ahora mucha gente está empezando a tocar, porque no hay que saber nada de música. Tú imaginas, cada tono que está aquí alrededor pega bien con el otro, porque está hecho en escala. Entonces la cosa simplemente más difícil, la primera vez que tú lo tocas, es sacarle el sonido. Esto. Una vez que tú aprendes a hacer esto, puedes tocar lo que quieres, cuando quieres, a tu manera. Entonces es una forma también de evolucionar tu manera de expresar la música y tu sentimiento. Tú estás, bueno, en las otras se hacen talleres, ¿no?, o dar clases. ¿Qué es lo que busca la gente o qué le llama la atención una vez que empiezan a...? Yo creo que también un poco de espiritual, no lo sé. Depende de cada uno. La verdad que yo creo que el primer punto es la curiosidad de las personas. Primero porque no es fácil por la calle y verlo. Ahora ya, años tras año, siempre se va conociendo más, etcétera, etcétera.
pero todo lo que vienen a los cursos tiene esa curiosidad de probar ese instrumento que todavía no han probado. Tienen la posibilidad de ver un piano por ahí o irte a un local, un chico toca un cello. Entonces, cuando ven un curso de ese instrumento, ya le capta la atención y sobre todo la curiosidad de probarlo y de investigar, y la verdad que cada persona que viene a los cursos o que tiene ese primer contacto con instrumentos repiten, y sobre todo al final muchos quieren adquirir un instrumento para tocarlo en casa, con su familia y sobre todo disfrutarlo. ¿Cuánto se tarda en hacer un handpan? Depende mucho de la escala. Justo ahora en el coche, cuando llegamos aquí, comentaba a Vittorio que ahora me pidieron una escala bastante difícil de hacer y tardé casi un mes para hacerla. Pero cuando dice una escala bastante difícil, por ejemplo, en esto, cuando hablas de escala, La escala se da por el tono que lleva, entonces esta es una escala fácil, es un di menor muy común, y para hacer una de estas más o menos necesitamos una semanita. Y de cuando empezamos a hacer el trabajo con el martillo neumático, la afinación, el tratamiento térmico, la otra afinación, descansa, y a lo último se hace la afinación, perdona Vittorio, por el agujero que hay aquí abajo. Entonces, ¿por qué? Porque una vez que yo pego, porque esas son pegadas, una vez que están pegadas las dos conchas se desafinan otra vez. Entonces hay que poner la mano por dentro con el martillo y empezar a la ciega a martillar buscando la afinación perfecta. Entonces puede tardar una semana o un mes, depende mucho. Entonces, lo que sí tienes que tener es buen oído, ¿no? Para la afinación. Buen oído, pero también tenemos la tecnología que nos ayuda y tenemos un afinador en el ordenador y que te lo puede... Hasta la mitad del trabajo se puede hacer a oído, pero la última... Es decir, que ya hablamos de tecnología también para la Hablamos de tecnología, claro. ¿Y cuánto, si alguien que nos escuche dirá, yo quiero tenerlo, cuánto más o menos, a cuánto se están vendiendo? Hay un poco de todo en este momento, un buen instrumento... Para los que vamos a empezar, ¿eh? Lo sencillito. Lo sencillito, un instrumento como esto y de buena calidad debería estar alrededor de los 1.000 euros. Ajá. Hasta los 5.000, porque depende del número de tono. También se puede poner tono abajo. Entonces hay handpan ahora que lleva hasta 20 tonos. Entonces depende mucho de los tonos que quieres. Hay instrumentos también más baratos, pero hay que tener cuidado porque, y perdona Vittorio, claro. Un buen handpan para ser un buen instrumento lleva una nota aquí, pero alrededor hay que tener 2 tonos más. Entonces, si tiene esta característica, saca un buen sonido y los armónicos de la nota sale por aquí. Si no tiene esto, sí, le saca sonido, pero la calidad del sonido después de un rato te cansa porque no está buena. Suena a acero, a metal. Esto ya no te da cuenta que está hecho de acero cuando tú los tocas. No, es que el sonido que te da como que te embauca, ¿no? Te lleva. Que te lleva, ¿no? Es una de las, es cuando lo empiezas a escuchar es que dices, uy, te dan ganas, ¿no? Claro, y mucho lo utilizamos mucho por esta razón en las clases de yoga y en la musicoterapia. Y hasta que, por ejemplo, para contar una pequeñita historia, he hecho una venta a un doctor de Gran Canaria, un psicólogo que hace terapia con los chicos, los niños, con el handpan. Entonces, con niño autístico le pone el handpan, un poco de música y ya lo ve que se pone más quieto, más tranquilo. Entonces, hay muchas aplicaciones en la terapia también. Claro, los conciertos, yo no sé, para hacer un concierto, ¿hasta cuánto, no? ¿Son orquesta, grupo, individual, no sé, este tipo? Últimamente es muy curioso que hasta ahora no se venía en la orquesta, no se veía ese instrumento, y últimamente ya se está empezando a llevar también en alguna orquesta sinfónica, pero vamos, que también el recorrido no lleva muchos años ese instrumento, entonces todavía tiene un camino bastante amplio. Pero, por ejemplo, para hacer un concierto en Lanzarote de handpan, ¿cuántos se pueden poner? ¿O da igual el número? O... ¿El número de instrumentos? Sí. ¿De instrumentos? Sí. Bueno, depende del tema que estás sacando, etc. Por ejemplo, yo algún tema necesito 3 instrumentos diferentes, simplemente por la diversidad del tono y de la escala. Y entonces puedes tocar con 3, con 4 a la vez, depende
depende de lo que estás haciendo. Ajá. ¿Y conciertos hay así, por ejemplo, si alguien quiere ir a un concierto ahora de Headband, ¿tienen alguno previsto dentro de poco? Bueno, en Fuerteventura la semana que viene, Ajá. en Fuerteventura la semana que viene, el día 11, 12 y 13 de noviembre, Ajá. hay el primer Canarias Handband Festival en Fuerteventura y va a ser una locura porque va a ser el primer festival en Canarias y tenemos artistas de todo el mundo con una fama muy internacional bastante amplia, muy conocido, y quien quiera aprovechar, y la semana que viene, 11, 12, 13 de 12, noviembre. ¿qué días caen entonces? Sería viernes, sábado y domingo. Ajá, ¿en dónde? ¿En qué? Y- En Fuerteventura, ¿pero en qué parte? El festival se hará con toda la masterclass en las Ares, pero el concierto, que es gratuito, se hace en Cotillo, Ajá, en el Cotillo. en el pueblo del Cotillo, que es donde yo vivía antes. ¿Y en entonces, qué día es el concierto? El entonces? sábado, El sábado 12. ¿A qué hora? Empezará a las 5:30 hasta las 9:30 y se van Vale, a decir que hay que pasarse el fin de semana entonces en Fuerteventura. Totalmente. Es una buena oportunidad. Tú imagina que el player, el músico más lejano que tenemos, llega desde Canadá. Ajá. Entonces tenemos de verdad player de todo el mundo esta vez, músicos de todo el mundo. Y la idea del festival es crear comunidad. Entonces, y llamarlo Canarian Pan Festival, ¿por qué? Porque la idea es hacerlo itinerante. Entonces, Claro, que un año llevarlo, claro. la idea era llevarlo en cada isla cada año. Entonces, ahora ya estamos en la búsqueda de la siguiente isla para el año que viene. El Lanzarote puede ser una buena oportunidad. Bueno, pues yo creo que gracias por acercarnos a este instrumento, pero evidentemente, Vittorio, tenemos que despedirnos con tu música, para que la gente vaya un poquito amando, porque esto es como dices tú, una vez que lo quieres ya no lo dejas, ¿no? Total. Que lo dejas. Bueno, ¿tienes temas para interpretar? ¿Se titula algún tipo de nombre? Sí, por ejemplo, lo que vamos a tocar ahora se llama Trust, ¿Trust? que es simplemente, la verdad, la confianza en uno mismo y en la vida. Pues mira, yo creo que con ese tema, para terminar el programa de hoy, es perfecto. Así que, a ver, cuando mi compañero lo diga, empezamos. Pues cuando quiera, Vittorio. Areafita Recife, tu centro deportivo en Lanzarote, patrocina este espacio.